Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos reunidos junto a Manuel, Tomás y Octavio para realizar el podcast del Hombre Muerto. Vamos a tocar temas de análisis, de espacio, narración, tiempo, la focalización y vamos a cerrar con una pequeña conclusión. Tomás, explícanos un poco quién fue este hombre Horacio Quiroga y algo de su vida. Bueno, primero saludarlo, fue un gusto estar de nuevo acá en tu podcast, Andrés. Encontré que fue muy entretenida la experiencia, lo pasé muy bien cuando analizamos a la Odisea, otro cuento de los grandes. Y bueno, ahora me trajeron para hablar un poco de Horacio Quiroga. Este nació el 31 de diciembre de 1878, creo que en Salto, Uruguay. Sí, en Salto, Uruguay. Y al final es reconocido por ser uno de los grandes cuentistas latinoamericanos, dramaturgo y poeta. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano y se caracterizaba por la prosa vivida que tenía, era naturalista y la mentalidad modernista que traía consigo su relato. Y bueno, normalmente hablan de la naturaleza. ¿Cómo era la naturaleza? Era como... Siempre trataba como un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, ya que la describía como, no sé, algo horroroso y temible. Ah, verdad, ya. Bueno, Tomás, también quiero agregar que para los que no saben qué es la prosa viva, la prosa es la estructura que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. Y así es como lo hacía Horacio Quiroga. Perfecto. Ahí, gracias por los apuntes. Y bueno, quería decirles que al final, como esto de la naturaleza que me acabo de acordar, que era como un enfrentamiento y la enemiga al ser humano, se le llegó a comparar con uno de los grandes, con el gran Edgar Allan Poe, uno de los grandes exponentes de la literatura. Sí, bueno, exacto. Pero más que Edgar Allan Poe, cuéntanos un poco sobre los cuentos famosos que llegó a publicar Horacio Quiroga. Bueno, a mí uno de los que más me gusta es La gallina degollada, pero ahora los que se me vienen a la mente podrían ser El almohadón de pluma, La tortuga gigante, Las medias de los flamencos, La abeja aragana y bueno, el que estamos hablando hoy día, que como bien dijo Andrés, vamos a hablar del hombre muerto, que al final nos vamos a centrar y vamos a hacer un análisis bien de ese. Bueno, también no olvidar de la obra teatral, La Sacrificada, una muy buena obra también. Excelente. Ya, bueno, pero tanto cuento, me gustaría centrarme un poco más en El hombre muerto. Así que, Octavio, resumen un poco de qué se trata este cuento. Bueno, El hombre muerto al final es un cuento que narra literalmente la muerte de un hombre. Bueno, este hombre era un hombre que trabajaba en cortar bananales de la misma manera, en el mismo lugar, todos los días, y donde accidentalmente él resbala y gracias a esto se le clava su machete en el estómago. Bueno, este cuento generalmente trata de como los instantes de la vida del hombre y cómo este pasa de la muerte reflexionando y todo lo que experiencia durante su agonización. Bueno, este se encuentra muerto 17 minutos después de su accidente y es encontrado por su esposa e hijos, quienes le traían su almuerzo de todos los días. Eso debe ser bien duro. Sí, quiero añadir una cosa al resumen de Octavio, que hay que recalcar que este hombre cumplía su función de todos los días y que un día se resbaló con una gramilla. Para los que no saben, una gramilla es como una planta, una pequeña planta, la cual... Tipo pasto, ¿no? Claro, como los Un pasto básicamente siempre está en el campo. Sí, ya. Y fue como al final la mala suerte que le ocurrió a este personaje, que cabe recalcar que no tiene nombre, le hacen llamar el hombre. Claro, es el protagonista del cuento. Sí. Ya, el tema central de este cuento es que al final este hombre le llega la muerte total y completamente inesperada y accidental. También, no solo eso, sino que en este relato no se muestra dolor ni tampoco se nos describe una escena sangrienta, ya que reflexiona y se pregunta a sí mismo una y otra vez cómo se ha podido caer y por qué tiene que morir si es algo que hace todos los días. Claro, bien duro lo que pasó. Bueno, yo hablar de... Ahora también me vieron que hablara del narrador, tiempo, espacio, hablar un poco de las características donde se encuentra este cuento, donde se desarrolla. Y quería hablarles sobre que el narrador, nosotros vimos que se utiliza como en tercera persona, que es un narrador omnisciente. ¿Qué era omnisciente? Omnisciente, Manuel, piénsalo como si fuera un dios.
al final él sabe todo sobre el personaje, lo que piensa, su... Sí, pero también, más que lo que piensa, es como las acciones, su criterio, su, no sé, todos sus sentimientos, emociones, sí. todo lo que tiene que ver con el personaje que una persona no lo puede ver desde, no sé, mirándolo, conociendo. Es literalmente un dios, como dice Tomás, porque lo ve todo desde arriba. Sí, sabe todo lo que piensa, lo que hacer, lo que quiere actuar, cómo actuar, todo. Tiene acceso a todo. Sí, y al final eso vendría siendo el narrador, el tiempo. Nosotros no pudimos como descifrarlo bien, pero como con el espacio que es, podemos pensar que es antiguo, porque el personaje al final trabaja en un campo, es más rural, y como que va con un caballo que lo acompaña, no tiene vehículo. Claro, me imagino que una vida más rural que Sí, no... su pega es trabajar más con un desconectado. machete, cortar bananales, y al final tiene, como dicen, un punto almuerza a las 2:30, que es típico de gente de campo que trabaja desde la mañana temprano. Entonces nos podemos fijar cómo podemos pensar y ambientarnos que es más antiguo. Más medieval, se podría decir. Sí, o un poco después de medieval, no sé, pero es pasado los 2000 ahí para atrás. Y como hablando del espacio, como ya dijimos que era un campo, que al final buscamos más sobre este cuento y pudimos ver que se desarrolla en un monte llamado Misiones. Eso fue información que tuvimos que buscar de afuera. Y que al final es un lugar donde abundan las chircas, más silvestres, más rurales, más un campo, claro. Ya, y más que el espacio, ¿en qué nos ayuda el tiempo, Tomás, en este cuento? ¿En qué nos sirve el tiempo para poder comprender mejor este cuento? Bueno, nos ayuda a conocer como minuciosamente el lapso del tiempo entre la catástrofe y el desenlace. Y como que Ah, ya, eso o sea, nos ayuda. como cronológicamente. Sí, como Ya, que nos perfecto. ayuda a movernos también como desde el inicio a fin. Ya. Cuéntanos un poco sobre los personajes que aparecen o se presentan durante este cuento. Bueno, es un cuento bien breve, entonces hay pocos personajes donde se destacan y hay pocos diálogos. Claro, poco. Sí. Sí, solamente creo que es como el pensamiento del personaje principal y como un papía, creo que le habla así el hijo del papá. Sí. No, lo llama, pero es más como una alucinación, si no me equivoco. Pero como que le dice un nombre raro, ¿te acordás? Como no le dice papá, le dice Sí. como papía, como así de... Claro, con un lenguaje... Sí, como De campo. De campo, lo más. Bueno, son el hombre, que no tiene nombre, que al final es el personaje principal. Después el caballo, que lo muestran como que indiferente ahí al lado de él cuando A ver, mientras pero trabaja. Tomás, explícanos un poco qué tiene que ver el caballo con la historia. Al final el caballo estaba ahí siempre, estaba parte de su rutina. Está ahí, lo ayuda con el trabajo, lo lleva. Yo creo que carga algunos, más las zarzas que corta o Claro. alguna rama. Está como ahí apoyándolo. Después está su familia, que no está presente en el texto, sino que está en la casa como preparando el almuerzo, que es la señora con el hijo. Creo que hay un muchacho que también es como parte de su rutina porque al final siempre lo debe pasar. Sí, pues, pasa todos los días por ahí Sí, estaba siempre ahí, entonces como que eso le recuerda. Y son todos estos como personajes que son vistos o recordados desde el punto de vista del personaje principal. Más eso es. Bueno, ahora, Octavio, creo que me expliqué un poco al final qué vendría siendo la focalización. Nos vamos a pasar a ese tema. Bueno, la focalización en conclusión sería más o menos la perspectiva que toma en base a lo que siente el protagonista en relación a la tragedia de muerte o básicamente lo que vendría siendo la muerte. Mira, ¿Algo que yo busqué eso porque no conocía tanto el tema y me pareció, bueno, que también es lo que se focaliza como el autor o el narrador, pero yo busqué y al final, como nuestro narrador en este caso es omnisciente, como que las focalizaciones están divididas en varias como partes, focalización 0, 1, 2 y algo más. Y el nuestro sería como el narrador es focalización 0, porque al final sabe todo lo que piensan los personajes y todo eso. Como eso complementar tu gusto. muy buen dato, no tenía idea. Ya, pero más que la focalización del autor, ¿alguien me podría explicar o comentar qué les generó este cuento? Porque en mi opinión no me generó mucho. Por generó ejemplo, nada, a ¿en ti, Andrés, ¿qué te generó? Mira, a mí personalmente el cuento me genera un tema de incertidumbre porque es un hecho que pasa, que es muy repentino. En el fondo es una acción cotidiana que la hacía todos los días de su vida. Él era profesional en el tema
y un día para otro se le entierra un machete en el abdomen, lo que genera como este impacto que de un día para otro se muere. Entonces yo llegué como a la conclusión de que genera un sentimiento de incertidumbre y que por lo menos a mí me generó como un impacto bien grande pensar que cualquier persona le puede pasar esto cualquier día de su vida o a cualquier familiar de uno le puede pasar esto y un momento muy trágico. No sé si alguien quiere complementar algo con lo que generó sintió. lo mismo, exactamente lo mismo. No sé si tú, pero sentí lo mismo y que al final a mí me hizo pensar de que cualquier persona en cualquier profesión puede terminar Claro. muriendo con lo de uno, como el caso de que un piloto de aviones Claro. que al final maneja todo el rato, siempre maneja y se da todos los días en avión y es su pega y al final que puede estrellarlo y morir por eso. Claro, al final es una cosa de destino. Bueno, yo quería agregar que a mí me generó otro sentimiento y para mí es el más importante, ya que además de que me haya generado incertidumbre, también me generó angustia, ya que encuentro que en el cuento no se habla más bien de cómo fue su accidente, sino cómo se relata su agonización y su experiencia durante su muerte. Entonces, como no saber en qué momento se va a morir, lo que está sufriendo o lo que está pasando, genera una angustia que podría ser un poco desagradable, por lo cual yo encuentro que es el tema más fuerte del texto. Mira, Manuel, ¿a ti no te generó algo distinto quizás? La verdad es que no me generó mucho. O sea, llego a que encuentro que se parece mucho a la actualidad, ¿Ya? ya que estamos ya que vivimos rodeados de muerte, entonces en verdad puede ser algo que va a llegar o tiene que llegar en verdad en cualquier minuto de nuestras vidas. Pero una forma u otra, decir. por eso, pero de sentimiento no encuentro que me haya generado mucho. Ya. Eso. Mira tú. Bueno, vayamos cerrando, ¿no? Como Sí. que ya hablamos harto. Sí, yo creo que ya tocamos todos los temas que deberíamos tocar. Yo haría como un cierre para abarcar todo lo que vimos y... Y para que les quede Para más que claro a todo claro, ustedes, sí. oyentes del podcast. Sí. Ya bueno, va a ir cerrando. El cuento a grandes rasgos a mí me pareció buenísimo. O sea, a pesar de ser muy corto, encuentro que demuestra mucho. Se hablan de temas como la muerte, como dijimos, el destino, lo cual a uno lo deja con pensamientos reflexivos, por lo menos a mí personalmente. También viendo algo más centrado en la muerte, quizás es como ya repetimos varias veces que tiene que ver algo con lo que te puede pasar en cualquier minuto, es como un impacto de un minuto para otro. Entonces yo encuentro que es un buen cuento. No sé qué opina usted. Sí, no. Yo quería preguntar algo antes y se podría saber, Andrés, ¿qué tiene que ver como el destino, como con todo esto? Mira, el destino al final tiene que ver como que cada persona no sabe cuándo se va a morir. Al final es como una cosa de que tú puedes llegar a tu trabajo y de un día para otro te pasa un accidente y estés muerto. Y puede ser de segundos, como lo que le pasó a este hombre en su trabajo. No sé si a alguien más a mí me pareció buenísimo. O sea, a mí también me pareció buenísimo, además que me ayudó mucho a reflexionar de que tenemos que como disfrutar la vida, Claro, ya que como bien dijo Octavio, Tomás y Andrés, que nos podemos morir en cualquier minuto. En el fondo es como una enseñanza que te deja, yo creo que... Es como una moraleja. Claro. Sí. Que eso yo quería comentar un poquito, para cerrar, que nosotros nos hemos centrado acá en la conclusión mucho en el cuento, en sí, como de la muerte, del destino, que al final le puede pasar a cualquiera, hablando un poco de lo que dijo Manuel, de que al final a todos le tiene que llegar la hora, sea como sea, pero yo quiero cerrar un poco más como en la perspectiva de Horacio Quiroga, como el autor, y encuentro que hizo un muy buen trabajo, le dio, por así decirlo, en el blanco, que al final hizo como que nosotros como oyentes, como lectores, perdón, que nos metiéramos en la cabeza del personaje. Claro. Que sintiéramos lo que él sintió. Yo, como lo que tú dijiste, incertidumbre, yo también acordé contigo de que al final, y angustia, al final todos esos sentimientos también están dentro del personaje, y como que yo como me sentía de que al final no sabía si iba a morir, qué estaba pasando, encontré que me quedó muy bien, que me quedó dio. muy bien desarrollado el personaje Horacio. Sí, le quedó bueno. Bueno, ya por último yo también quería decir que
como bien dijo Manuel, que al final a todos le llega la hora. Entonces, más que nada, yo encuentro que el destino es como una creencia, ya que si el destino más o menos, según yo lo que tengo entendido, es que alguien ya tiene como predestinada su muerte. Pero yo creo que al final es más que nada como que uno le puede llegar en cualquier momento. Claro, Entonces, bueno, también quería agregar algo a lo de Tomás, que es un cuento muy fuerte y el cual, con estos temas, para tratarlo, bueno, hay que ser muy bueno. Y Horacio Quiroga lo abordó de buena manera. Así que recomendadísimo el cuento y espero que les haya gustado el podcast. Los vemos la próxima semana. A ver si me invitan de nuevo. Ya, pues entonces nos despedimos, ¿no? Sí. Ya. Ya. Chau, chicos. Adiós. Chao, nos vemos.